Cuando nace la filosofía ya por el siglo VI antes de Cristo, en las colonias griegas de Asia Menor, surge a partir de distintos factores, surge a partir de distintas necesidades, de distintas inquietudes de aquellos que por primera vez empezaron a filosofar. Y decir por primera vez es decir, quedarnos un poquito reducidos a decir que el hombre antes no pensaba. En realidad, desde toda la historia de la humanidad, inclusive desde la prehistoria, el hombre siempre ha pensado. Siempre ha tenido una necesidad de aprender cosas, de saber cosas, ¿sí? De ir perfeccionándose, desde los cazadores recolectores que fueron, ¿sí? Perfeccionando sus técnicas primero de supervivencia, de caza, luego se hicieron sedentarios, trabajaron el hueso, la piedra, hicieron los primeros almacenamientos de granos, surgen las primeras comunidades, las primeras aldeas, ¿sí? Se fueron perfeccionando. Siempre hubo una necesidad de aprender algo, de saber algo. Una necesidad, llamémosle, práctica de saber. Cuando decimos pensamiento por primera vez en Grecia, hablamos de filosofía, del surgimiento de la filosofía tal y cual la conocemos hoy. Esta contemplación hacia el conocimiento, palabra clave en filosofía, ¿sí? Por el solo hecho de conocer la esencia de las cosas, que no es poco, ¿sí? Sin ningún tipo de necesidad práctica quizás. Entonces tenemos aquí en Grecia el surgimiento de la filosofía en tanto en cuanto ese conocimiento sea un conocimiento contemplativo, un conocimiento que busca una verdad, una búsqueda constante, que parte a través de distintos factores que se van a dar, que después distintos filósofos y pensadores han ido trabajando, el asombro, la duda, situaciones límites, ¿sí? Cuestiones que llevan a la sociedad, al ser humano como individuo, como ser social, a reflexionar, a pensar, a autorreflexionar sobre sí mismo, a pensar con los otros, por los otros, a pensar las relaciones. De ahí, a partir de este pensamiento, a partir de esta necesidad, van a surgir después las distintas disciplinas filosóficas que se van a encargar o que van a estudiar e investigar distintos tipos de conocimiento. La ética, la lógica, la metafísica, cada una de estas, entre otras, cada una de estas disciplinas filosóficas van a encarar o van a buscar un tipo de conocimiento determinado. Y hay una en especial y en particular que se ocupa y que se encarga de estudiar nada más y nada menos que el conocimiento en sí mismo, una teoría general de la esencia del conocimiento, que es la teoría del conocimiento de la noxiología. Disciplina que surge independientemente, como la mayoría de las disciplinas modernas, de la ciencia moderna, surge en la modernidad, ¿sí? Pero que siempre ha buscado desde la historia de la filosofía su lugar, se ha ido desarrollando. Y en esta oportunidad, en Mate Filosófico, hemos buscado la palabra de un profesor y licenciado en filosofía que se dedica hace más de 30 años a dictar clases de noxiología o de teoría del conocimiento, que nos va a comentar un poco sobre cómo es el conocimiento en la actualidad, cuáles son, ¿sí?, los problemas del filosofar en la actualidad. Con él estuvimos charlando, es el licenciado Hugo Daniel Terraza, y vamos a la nota y a la entrevista. Hablar del conocimiento en este tiempo, en estos días, en esta época, es un poco, diría yo, calamitoso. ¿Por qué? Porque el conocimiento es una base interesante para filosofar. No se puede hablar de lo que no se conoce, a veces se escucha decir. Y más en estos tiempos en donde todos opinan y pocos saben sobre lo que opinan. Y muchas veces ha cobrado más importancia la opinión, el decorado, la estrategia y no el conocimiento como conocimiento. A veces importa más el cómo se llega a pseudo verdades que a la misma verdad. Y si uno pregunta cómo es en la historia del pensamiento a nivel personal, considero que el conocimiento siempre fue un interrogante que venía por una duda y una duda que quería conocer la esencia de algo sobre algo, pero digo calamitoso porque
daba a entender de que muchas veces las vías para llegar a conocer la verdad de un algo o de algo, a veces siempre estaba con obstáculos o rodeada de impedimentos. En este caso, como dirían a veces los jóvenes, el circo es más importante que ver el show y la estrategia es más importante de presentación, la pinta, en la forma en que uno se presenta que lo que va a decir. Y la gente se queda con eso. Uno puede pensar, pongo como ejemplo de nuestros días, la gente confunde lo que está bien y lo que está mal y tal vez pondera acciones que están mal, pero que tienen cierta genialidad como para hacerlas. Había cuenta que me llamaba poderosamente la atención en esta segunda mitad del año 22 cómo se utiliza la palabra genio. Uno es genio porque habla bien, uno es genio porque sabe si una goma está más baja del auto sin medirla, uno es genio porque sabe comprar o seducir con el plato predilecto para una comida. Se ha malgastado el término genialidad y eso también hace que tal vez los párvulos, los más jóvenes, los que poco entienden o conocen algunas cosas, consideren genio lo que es mediocre. Entonces uno puede decir, eh, ¿qué es conocer? Conocer es difícil llegar a conocer algo como término metafísico, como término que va más allá de lo que se ve para encontrar por qué eso es como es. Y ciertamente creo que sí, que es difícil. En nuestros días está muy disfrazada la cuestión, posiblemente puede impactarnos más un aparataje para llegar de las redes a hacer filosofía o enseñar filosofía, pero muchos saben de que parte del inicio de la filosofía ha tenido sus momentos dentro de lo que es el ocio, el aburrimiento. Y se fue el asombro y se fue la admiración de la ignorancia de uno, el asombro por algo que se está descubriendo. Entonces, ¿qué es conocer? Conocer entonces es llegar a conectarse entre lo que uno piensa que algo es y lo que ve y capta por los sentidos. De allí que me acojo a aquella breve y clásica teoría, no hay nada en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Pero los sentidos están continuamente y atentamente dentro de un marco en donde se los puede seducir, captar, vislumbrar de muchas maneras, entonces se pierde la esencia, por los cuales los sentidos tendrían que estar excitados, según la escolástica, por llamarlo de alguna manera, han dado todo su potencial para conocer o para determinar cómo es algo de lo que se está tratando de conocer, por no decir investigar. Bien, bien, ahí lo veíamos al licenciado Hugo Terraza, que nos comentaba acerca un poco de los distintos problemas de índole filosófico que atiende el conocimiento en la actualidad. Y ahora en esta segunda parte nos va a charlar un poco sobre lo que tiene que ver con qué es el filosofar y cómo tiene que ver este filosofar con el conocer y con el conocimiento. Y cómo para que sea filosofía o para poder filosofar tiene que tener todas unas características sistemáticas, un conocimiento ordenado. Y nos va a plantear él de lo que a veces esto se vuelve inalcanzable, ¿sí? Eh, cuando se complejiza o muchas veces no se entiende eh, los conceptos o ideas de la filosofía. Vamos a la segunda y última parte. De manera o de forma que, si tuviéramos que dar un preámbulo básico, ¿qué es filosofar? Y si filosofar tiene que ver con el conocer, uno podría llegar a decir cuántos artilugios que tenemos que dar para decir que filosofía tiene que ver con el conocer, pero el conocer tiene que ser un conocer organizado, ordenado, evidentemente, para saber a dónde quiero llegar. Por eso a veces tanto palabrerío que muchas veces asusta a a los neófitos en filosofía, hacen de que se vuelva como inalcanzable la filosofía. Si se vuelve inalcanzable la filosofía,
también se vuelve inalcanzable la esencia de conocer algo de la realidad. Entonces vemos artificialidad, vemos una no realidad, pero simulacros, ¿por qué no? Pero decimos que nunca llegamos a la verdad. Esa es la realidad que nos circunda, esa es la realidad que vivimos, una realidad que en vez de volverse ciertamente más humana, se vuelve más inhumana o no humana. Por eso tal vez la calidad de vida que se lograría de pensar cómo podemos estar mejor se deteriora buscando ciertos beneplácitos personales y no del total, que sería en el contexto que estoy realizando, analizar, por ejemplo, en el marco familiar, si la familia está bien, todos los integrantes están bien. Pero si uno de los integrantes de la familia no está bien, tiene que haber preocupación de cada uno para ver cómo puede ser. Y todos no conocen cómo es la importancia de conocer la esencia de las cosas como son, evidentemente, y si no hay una suerte de preocupación, evidentemente entonces estamos hablando de un descreimiento, decaimiento y desarme del marco filosófico por el cual ya en muchos estamentos curriculares y en muchas plataformas y por qué no en muchas escuelas deja de tener importancia como asignatura o como materia. En una charla de filosofía política uno podría demostrar hasta qué punto a veces la gente necesita escuchar algo sobre lo cual sabe que es irreal, que es imponderablemente ficticio, pensar que algo va a suceder cuando no va a suceder. Pero, por otro lado, es necesario de que si uno es consciente de que miente por un algo, ya está conociendo, no estoy justificando la mentira. Mentira es ausencia de la verdad, omisión de datos, pero en el fondo, dentro del marco del conocer, mentir es también dentro de esa dinámica de discusión, parecería, digo más por el mundillo político, por eso decía filosofía política, justifican a veces ciertas palabras o acciones, y ahí entraríamos en otra discusión que hace al tema del lenguaje del conocimiento. Muchos eruditos bien decían, Escuela de Frankfurt, entre ellos y otros tantos, que tal vez el problema de la filosofía, y yo diría el problema del conocer a veces, está en la vacuidad de los conceptos que se dicen o en las palabras, porque no se entiende que uno dice una cosa y el otro interpreta otra. Creo que un tema interesante de análisis a nivel personal, que lo estoy trabajando, es, según la óptica de Nietzsche, están los hechos, pero también está la interpretación. Ojo con la interpretación. Conocemos e interpretamos conforme nuestro vago bagaje cultural, nuestros conocimientos vastos, y entonces a veces nuestras interpretaciones van acorde o conforme a nuestra realidad. No sé si serán las últimas, pero sí son en nuestro mundo las únicas. Por eso hay que enseñarle en el marco del filosofar a la gente saber bien, conocer para que bien interprete desde esa perspectiva nietzscheana. Claro, que también me parece que dentro de la perspectiva nietzscheana de la interpretación, y hoy teniendo en cuenta la sociedad que tenemos hoy en día, también uno interpreta y conoce de manera práctica. O sea, es decir, conozco lo que quiero o lo que me conviene. Si vamos a lo clásico, la filosofía se dividía en filosofía teorética o teórica y práctica. La teórica es especulativa, se piensa. Esto está en el marco de la suposición, de las hipótesis. La práctica puede ser que se maneje un grado o un bien útil, deleitable y, por qué no, honesto, pero ya está el marco de conveniencia. ¿Cuál será la que está ahora? Y bueno, la que está ahora tal vez sea la filosofía práctica, la que está más en auge, bajo ese apelativo
de una conveniencia o de un bien deleitable, por decirlo de alguna manera. O, ¿por qué no? Cuando se dice el bien, si es útil, mejor todavía. Entonces entraríamos en otras corrientes. Las corrientes, formas y pensamientos filosóficos a veces tienen todo un armado y un programa para su dictamen de una manera determinada en donde venden el producto conforme su conveniencia. Entonces, yo puedo pensar dentro del marco de la ética, en una moral autónoma kantiana, y puedo pensar en una ética o moral, por llamarlo de alguna manera, de una perspectiva tal vez utilitarista como la de venta, que está muy en boga. Entonces hay muchas maneras de ver cómo podemos interpretar lo que no debemos dejar de lado, de que todavía el hombre es un humano, y el humano que está igual que yo. Podrá saber tanto cuanto, pero sabe tanto como yo. Bien. Y por otro lado, no es más que yo, pero puedo creer que yo me puedo vender para equipararme a él, o puedo pensar que es un Dios, o puedo hacer otras cosas que al último me dejen de ser yo y yo dejo de ser. Entonces, por eso muchas veces el secreto está, según la óptica de Martin Buber, que mi yo sea tú y que tú sea mi yo, la alteridad, el tema de el encontrarse, el tema de ver. Fíjense que la última o la primera cosa con la que hay que partir es conocerse, y después hablar de conocer. Ahí veíamos al licenciado Hugo Daniel Terraza, que le mandamos un saludo grande y un agradecimiento, siempre apoyándonos desde los inicios con esta iniciativa que tenemos nosotros, que es Mate Filosófico. Hasta acá hemos llegado con nuestro segundo programa, con nuestro segundo encuentro de Mate Filosófico. Muy pronto vamos a tener novedades acerca de los distintos videos que vamos a ir subiendo, no solamente este ciclo, sino también videos que tienen que ver justamente con lo que hemos venido hablando, explicar desde nuestra perspectiva docente distintas disciplinas filosóficas. Vamos a trabajar un poco lo que es en primera instancia historia de la filosofía y algunas disciplinas como la teoría del conocimiento, la ética y la lógica. Son los próximos videos que vamos a ir cargando, que están en desarrollo, y continuaremos con este ciclo de entrevistas y charlas. Para la semana que viene vamos a tener una entrevista con la licenciada y profesora de filosofía Delfina Romero, que nos va a comentar un poco sobre la educación y las prácticas docentes en la actualidad, en la formación docente. Nos vemos la próxima semana. Los invito a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que les lleguen toda la información a medida que vamos a ir subiendo nuestros videos y nuestro material didáctico. Desde ya, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo encuentro de Mate Filosófico.